hablaremos de levitaciones. Yo creo que a lo mejor la ascensión del Cristo, así como también la asunción de la Virgen María, inspiraron quizá a ciertos místicos el deseo más o menos consciente de reproducir estos procedimientos. Y hemos hablado así de gente que se ha elevado de alguna manera, no de alguna manera, de manera contante y sonante. O sea, las levitaciones metafóricas, por ejemplo, "ay, mi espíritu se eleva", no. Esas no forman parte de este catálogo. Las más famosas fueron las de Teresa de Ávila, las de Bernardino Realino y Francisco Suárez. Las glosaremos aquí. También hablamos alguna vez en este mismo programa de José de Copertino, que era directamente volador. Pero ese fue el más grande de todos. Sí. Ya lo hemos glosado, no hablaremos esta noche de él. Santa Teresa, que dentro de su misticismo poseía un espíritu sumamente positivo, se quejaba de sus levitaciones, porque no las podía evitar y le producían un gran desgaste espiritual que la dejaba un poco maltrecha, ¿no? Sabemos que Santa Teresa vivió durante casi todo el siglo XVI. Y ella misma escribió que la primera vez que levitó fue un día en el que estaba en el coro con todas las religiosas arrodilladas, estaba esperando recibir la comunión, y así está un rato, hasta que de golpe miró y vio las cabezas, entre sus rodillas vio las cabezas de todas sus compañeras. Se había levantado en el aire, ¿no? Disculpen ustedes. No falta nada. El caso es que cuando regresó al piso, prohibió a todas sus compañeras hablar de eso a las autoridades. Le dijo, mirá, no le van a decir nada a las autoridades, ¿no? La directora, qué sé yo. No, pero si vos te levantaste en el aire, no le digas nada. Vio cómo son en algunos colegios, no sé en este donde estamos hoy, con los alumnos que levitan. Sí. En algunos colegios son especialmente severos con ellos y les propinan 24 amonestaciones. Y los anclan. Sí. Y les ponen toda clase de pesos en los bolsillos. Lastre. Para que no puedan levitar. Bueno, parece que Santa Teresa, cada vez que notaba que estaba por levitar, se tiraba al piso y las compañeras le ayudaban para sujetarla. Es decir, que no tenía ganas de levitar, pero a pesar de todos los esfuerzos no podía evitarlo. En una oportunidad incluso levantó con ella a una priora que intentó sostenerla en tierra. La levantó y la priora, ay, soltame, todas esas cosas que dicen las prioras cuando uno las arrastra en sus levitaciones. Dicen que Teresa suplicaba que Dios tuviera bien no favorecerla con mercedes que se revelaran con signos tan extremos, ¿no? Pero bien, en verdad no hubo caso, Teresa seguía levitando. Cuando quería resistirse, sentía bajo los pies asombrosas presiones ascendentes. Fíjese, una de las levitaciones más célebres de Teresa de Ávila es la que experimentó al mismo tiempo que Juan de la Cruz, que había ido a visitarla al convento de la Encarnación. Los dos levitaron juntos. Parece que le hablaba de la Trinidad, San Juan de la Cruz, que no era San en aquel entonces, claro, ¿no? Juan de la Cruz. Y mientras estaba hablando, Juan se elevó en el aire junto con su asiento, que es una forma de levitación inusual. Sí, claro. Generalmente se levita el santo solo. En este caso era el santo y la silla, que también tendría aquella silla un pasado místico. Sí. Lo cual hace sospechar que era la silla la que levitaba. También puede ser. Sí. Se llama avión. Inmediatamente Teresa también se elevó. Sí. Y continuaron la conversación así, digamos, a 1 metro del suelo. Ahora bien, Sor Beatriz de Jesús, que entró en ese momento, por casualidad, pudo ver semejante escena. Bueno, supongo que se habrá desmayado convenientemente. Claro, desde abajo. Imagínese, usted entra y ve a 2 personas flotando en el aire conversando sobre la Trinidad. Yo me desmayo. Por mí sigan hablando, dijo. Sí, claro. Y me convierto inmediatamente al budismo.
Otras carmelitas también fueron testigos y declararon en las actas, que luego sirvieron ya en 1622 para que Teresa fuera santa. O sea que es cierto. Claro. Francisco Suárez fue ya terminamos de hablar de Santa Teresa. Francisco Suárez fue un jesuita que nació en el año 1548, era de Granada, y defendió siempre la idea de que la Iglesia debía tener supremacía sobre el Estado, una idea que todavía se discute bastante. Y hay unos cuantos escritos al respecto que le corresponden. Bueno, Suárez también levitaba, ahí donde lo ven. Jerónimo da Silva, otro jesuita, lo vio. Fue así. Parece que el superior, Pedro de Aragón, le había ordenado que llevara un mensaje a Francisco Suárez, a este da Silva. Dice, che, da Silva, dice, anda a llevarle un mensaje a Francisco Suárez. ¿Cuál? Dice, el que defiende la idea de que la Iglesia debe tener supremacía sobre el Estado. Muy bien. Era un mensaje que decía, tenés razón. Jerónimo da Silva fue hasta la celda indicada y antes de entrar se asomó. Y Francisco Suárez estaba rezando suspendido en el aire frente a un crucifijo que estaba en la pared. Ha escrito el propio Jerónimo que salió de allí con los cabellos erizados como los pelos de un cepillo. Esperó un rato hasta que Francisco Suárez estuviera instalado en el suelo y hasta que sus pelos tomaran la textura pertinente. Entonces se asomó otra vez, pero Suárez estaba a media altura ahora, entre el suelo y el techo, pero en estado horizontal, y que es más curioso todavía. Y entonces esperó un poco más, hasta que escuchó un ruido y se presentó por tercera vez, y esta vez Suárez ya estaba en el escritorio. Entonces Jerónimo le dijo que el superior lo esperaba hace un rato, le dio la nota, y Suárez preguntó, ¿por qué no se lo había dicho antes? Y Jerónimo debió explicar que no quiso interrumpir su vuelo y provocar su ira, o un accidente, en realidad. Mire, dice, si yo digo, lo llamo, le digo, perdón, Suárez, qué sé yo, y usted se desnuca de un golpe. Bueno, estoy pensando, ¿no? Uno está levitando, te tocan el timbre. Claro, no hay para eso. Y de golpe te das un porrazo. Torre de control. Bueno, ante esa objeción, Suárez se rió y suplicó a Jerónimo da Silva que nunca contara lo que había visto, lo mismo. Dice, no le vas a contar a las autoridades lo que viste. Parece que todo esto era muy mal visto por las autoridades. Sí. Jerónimo da Silva evidentemente no cumplió porque nosotros nos hemos enterado, así que fue y contó. Un contemporáneo de Francisco Suárez fue el padre Bernardino Realino, que también fue visto en estado de levitación. Lo vio un tal Tobías da Ponte, que parece que andaba por un corredor, y al pasar por la celda de Bernardino, vio al padre durmiendo en el aire. Durmiendo en el aire, que es la manera más cómoda de dormir. Parece que flotara. Quiere decir que era una levitación notablemente involuntaria. Durante el sueño levitaba el padre Bernardino Realino. Ahora, cuando Tobías da Ponte hizo su declaración, esto fue durante el proceso de beatificación de Bernardino, el testigo fue advertido de que tuviese buen cuidado de no exagerar los hechos, impulsado por un sentimiento de devoción malentendido, ya que los santos no tenían ninguna necesidad de que se apoyara su causa con procedimientos de tal clase. Bien. La declaración firmada por Tobías, por da Ponte, ¿no? Sí. Claramente despojada de toda devoción barroca, fue la siguiente. Bernardino Realino voló. Punto. Es un mensaje que va variando a lo largo de los tiempos, claramente, sí. ¿No? Bueno, era muy claro. Tenemos para terminar una lista de personas que han levitado. A ver. Claude Idier, director del semanario de Grenoble, se elevó por los aires en 1810. Vaya nota. Sí, señor. André Gilbert Fournet hizo lo mismo en 1793. O sea, antes. Entonces no hizo lo mismo. El que hizo lo mismo en realidad fue Claude Idier. Fournet lo hizo a van la letra, claro. Imagínese, había otro señor
que este mismo señor Fournier tuvo que esconderse por mucho tiempo porque era la época del terror. Claro, el terror en medio de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa estaba en contra de todo misticismo, desde luego, de toda religiosidad. Entonces, no se toleraban santidades elocuentes. Y este tipo se escondía porque lo buscaba la cana. Claro. Lo buscaba por levitador. Imagínense. Otro señor llamado Miquel Garicoids, que murió en 1863, fue el fundador de Sacerdotes de Betarram. Bueno, se elevaba cada vez que decía la misa. Andaban todos los que iban a misa como cogote de yesero mirando para arriba. Gemma Galgani de Lucca era de Italia. Era una mujer romana, entonces no era de Lucca. Se mudó. Era una mujer romana que murió no hace tanto, ya casi en tiempos contemporáneos, en 1903. Dice, al hallarse en éxtasis, se elevaba a suficiente altura para abrazar un crucifijo o una figura que no hubiera podido alcanzar en otras circunstancias. Y el padre Constanzo Salvi le rogó que lo ayudara con sus facultades para limpiar los vitrales de la congregación. Hombre de poca fe. Sí, pero tenía que estar en éxtasis. Y entonces, Gemma Galgani, desconsolada, abandonó aquel lugar y abandonó el ejercicio que la destacaba. Dejó de levitar y dice, un gesto digno. Uno se rompe el espíritu para levitar y después usan esa facultad santa para limpiar los vidrios. Algo parecido, pero al revés, sucedió entre los monjes budistas. Sí, señor. En una congregación de monjes budistas sucedió lo siguiente. Pasaron por un pueblo donde en una fiesta había una especie de palo enjabonado y arriba un bol de oro. Y el que conseguía trepar al palo enjabonado podía quedarse con el bol de oro. Y todos trataban de subir y nadie podía, hasta que uno de los monjes budistas voló hacia el bol de oro y se lo quedó. Y fue expulsado de la congregación por gastar pólvora en Chimaco. Por utilizar esos vuelos así prosaicos. Bien. Pero puede ser, ¿no?, que alguien que tenga la facultad de levitar pueda ser utilizado por sus amigos, sus familiares, sus novios, no solo para limpiar vidrios, sino para recobrar pelotas perdidas, podar árboles, etcétera. Bueno, inmundicia sobre la memoria de aquellos que utilizan esta virtud santa de sus amigos para actividades prosaicas. Totalmente. Cito otra forma de levitación, es un dato histórico. Había en Italia, yo creo que en Bolonia, un pequeño monje, un joven monje que hacía milagros. Se pasaba haciendo milagros, que hacía brotar agua de las piedras, qué sé yo. Y naturalmente fue reconvenido por esta actitud, lo amenazaron. El prior del convento le dijo, mira, terminala con los milagros. Cortala con los milagros, porque... Muy bien. Y un día, paseando por la ciudad, caminando por la ciudad, vio a un obrero que caía desde una torre. Entonces, inmediatamente, por un impulso, lo suspendió en el aire, el joven monje. Y corrió a preguntar al prior si podía terminar el milagro. Qué grande. Y el prior le dio permiso con la condición de que fuera el último. Entonces volvió el pequeño monje y dejó que el obrero descendiera lentamente, ¿no? Pero en ese caso es una levitación ajena. Claro. No es el obrero el que tiene poderes, sino otro, en este caso el pequeño monje, que lo sostuvo allí con gran conducta de su parte, hasta que fue a preguntar a las autoridades si podía completar el milagro. Mire, lo tengo hecho por la mitad, dice, le dijo al prior.
Si usted me deja, lo termino, y si no, que se mate el tipo. Se las arregle solo, claro. Claro. Está muy bien esto. Bueno, una última cosa. ¿Cómo sabemos todo esto? Por testigos. Testigos. Así que no podemos dudarlo, ¿no? Sí. Testigos que han firmado con su nombre, gente muy seria. Sí. Entre aquella gente seria está nada menos que el amigo Leibniz, Ajá. que vio al no citado hoy San José de Cupertino en una de sus levitaciones y dio testimonio. Pero hasta el mejor cazador se le escapa una liebre. Pero, ¿cómo no Vaya iba a saber lo que vio. ¿Cómo no iba a creer Gottfried Wilhelm Leibniz que este era el mejor de los mundos posibles? Claro, los tipos ese sí que era un optimista. Claro. Estaba pensando, Alejandro, que el reino de los cielos ha sido el más mezquino para con nosotros, los pobres humanos, ¿no? Sí. Y durante largo tiempo estuvo reservado a las aves, naturalmente, pero aquellas potestades que hacen que el hombre esté un poco más cerca de los dioses o del dios en el que crea, los ángeles, los querubines, los arcángeles, las potestades celestiales. Y digamos que, como usted decía antes, el ejemplo canónico fue el del Cristo y el de la Virgen. Ahora, digamos que esto se prestó también a que fuera tan naturalizada esta idea en los creyentes que apareció alguien no demasiado lejos de aquí, un tal Diógenes Escardulia, en la localidad de Venado Tuerto, que hizo fortunas con un artificio en el que una imagen de la Virgen era elevada con una cuerda desde atrás. Bueno, lo descubrieron, fue la vergüenza de todos. Escardulia, ¿no era? ¿Cómo? Sí, ¿Cómo era? ¿No era Hermes? Hermes también sale... Bueno, está bien. El señor Escardulia. Sí. Bien, todo esto se descubrió porque tenía una amante italiana a la que traicionó con otra y la mina contó a todo el mundo que le elevaba la imagen. Ahora lo curioso, para demostrar cómo son estas ascensiones y la forma en que nos elevan en serio, el tipo volvió después, pronosticó que tal número iba a salir el día de Navidad para la lotería, se le burlaron todos, él compró todos los números y se volvió millonario. Porque a veces, cuando uno hace muchas ascensiones falsas, puede lograr una verdadera. Le voy a decir cuál era el nombre. Viernes Escardulia. Ahí está, Alejandro, muy bien. Bueno, hay otro carácter de esto que uno debe destacarlo para reconocer a un verdadero levitador. Nuestra Teresa de Ávila, pero Fernando Suárez también, digamos, son gente que no solo no alardeaba de esta capacidad, sino que además quería mantenerla oculta. Hay cierta forma de la virtud, cierta forma de el poder que es tan singular que aquel que lo muestre desaforadamente de algún modo no se vuelve digno de tener esta posesión. Claro, estas personas además tenían una formación mística muy fuerte. ¿Por qué será que estos dones le pasan a personas que están en ese lado de la bondad? Se pregunta uno. De haber habido levitadores malos, hubieran entrado a la casa de los vecinos y todo lo demás. Pero tenemos a Claude Illier, André Fournier, el que se escondía, Miquel. En realidad, digo, hay otra forma de la levitación que usted recordará seguramente, y es aquella que aparece cuando uno a lo largo de toda una vida se entrena, la de los Zenin, esta categoría de monjes que después de mucho trabajar son capaces también de volar y atravesar el tiempo. Bueno, digo, en todas las religiones esto aparece, pero lo que creo que es interesante destacar finalmente, Alejandro, es que la levitación es como la fe o como el amor, no basta con quererlo, e incluso si uno no quiere, de todas maneras sucede. La levitación, como la fe y el amor, son inevitables. Los pájaros no lo saben, los extraterrestres tampoco, porque les es natural. Digamos que uno vive estas cosas de una manera especial, también como la fe o el amor, porque no es algo que suceda todos los días. Entonces, es necesario que uno mande esos mensajes a través de esas criaturas que tienen la posibilidad de ver el milagro del vuelo como una cosa natural. Cuando usted quiera decirle a alguien, no te olvido nunca, solo pienso en vos, entonces elija mejor una palomita blanca. Y es Palomita Blanca. El balsecito que van a tocar ahora para ustedes, Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.